mis amigos y yo quedamos en un bar cerca de las universidades y pasamos la tarde allí. Mi amigo Diego estaba muy plasta esa tarde. No paraba de decir que podíamos irnos a algún sitio este verano. Y al principio pensamos que era la típica propuesta que queda bien decir, pero que luego nunca se lleva a cabo. Luego pensamos quizá que no sería tan mala idea y estuvimos pensando a dónde irnos. No nos decidíamos por un solo sitio, la verdad. Entonces a mi amiga Clara se le ocurrió una idea. Supongo que habréis oído hablar del Interrail. Ahora mismo es una forma de viajar muy normalizada, pero en 2016 nos creíamos que éramos los descubridores de un mundo prácticamente. El Interrail parecía el formato de viaje perfecto. Podíamos visitar varias ciudades, conocer a gente nueva y vivir una experiencia distinta a la que se vive en los aeropuertos. Además, el Interrail funciona de la siguiente forma. Primero se compra un pase, que es similar al de un billete de tren, y después se apuntan en él la hora de salida y de llegada de los trenes que se cogen. Lo bueno que tiene este sistema es que en realidad los días que se contabilizan son solo en los que se cogen los trenes. Esto quiere decir que puedes estar de viaje durante 15 días en total, pero usando un pase de 7 días distribuidos. Además, hay pases tanto de un solo país como de varios, de forma que te puedes crear tu propia ruta dependiendo también del presupuesto con el que cuentes. Nosotros escogimos el pase de Europa. Primero volamos de Valencia a Ámsterdam. A partir de allí, todos los trayectos los recorrimos en tren. Como ya he dicho, la primera parada fue Ámsterdam. Después fuimos a Bruselas, de allí a Colonia, luego a Berlín, a Zúrich, Ginebra y finalmente Milán. El 1 de septiembre de 2016 nos presentamos en el aeropuerto de Manises, muy nerviosos porque era el primer día de viaje. A partir de ahora vais a ser testigos de las aventuras de un grupo de 4 universitarios, a cada cual más torpe que el anterior. Para empezar bien el asunto, mi amigo Jordi se dejó el pase de Interrail en el control del aeropuerto. No llevábamos ni 10 minutos de viaje y ya nos estaban llamando por megafonía. Una vez en el avión, todo fue más tranquilo. Llegamos a Ámsterdam a las 11 de la mañana. El hostal era muy bonito y yo estaba encantada porque aquello no podía ser más estereotípico. Había canales, flores, bicicletas. Los 3 días que pasamos en Ámsterdam fueron memorables. Esto lo digo tanto desde nuestro punto de vista como del de los gerentes del hostal, porque se acordaron de nosotros gracias a varios episodios ridículos. Os voy a contar mi favorito. Un día, cuando estábamos en la hora feliz del pub del hostal, empezamos a hablar de tradiciones y supersticiones que había en nuestras familias. Clara dijo que ella solía brindar en Nochevieja y meter en la copa de champán un anillo de oro, porque según parece da suerte. Por hacer un poco el tonto, Clara metió su anillo en la pinta de cerveza y brindamos. Como os podéis imaginar, la cosa no se quedó ahí. Pasado un tiempo, empecé a notar a Clara un poco nerviosa y yo le preguntaba, ¿qué te pasa? Y me decía, es que no encuentro mi anillo. Tengo que confesaros que la Paloma y la Clara de esa tarde de verano no se acordaban de haber hecho el idiota ni de haber metido el anillo en la copa. Mi amiga empezó a desesperarse pensando en dónde podría haberlo dejado, hasta que se dio cuenta. Obviamente, lo primero que pensamos es que se lo había tragado sin querer. Nos entró la paranoia e intentamos razonar un poco. Se nos ocurrió que quizá algún camarero se lo había podido encontrar en la copa antes de lavarla. Así que fuimos a hablar con uno de ellos y prácticamente les suplicamos que nos enseñara las grabaciones, ni más ni menos, de la cámara de seguridad. Después de que la pobre persona al mando acabara hartísimo de nosotras, nos rendimos. Fueron 2 horas después cuando una turista alemana se encontró el anillo encajado en la suela de su sandalia. Fue una suerte que lo encontrara, pero la verdad es que esa tarde conocimos a mucha gente con la que luego jugamos al beer pong, pero esta vez sin anillos. La tercera noche en Ámsterdam la pasamos en la estación del tren. Nos íbamos a Bruselas ya. Nuestro tren salía a las 4:30 de la mañana y había que aguantar. Jugando a las cartas de intentando no dormirnos, estuvimos media noche sentados en el suelo y esperando a que el tren llegara al andén.
Una vez en el tren hicimos turnos para ver quién vigilaba las mochilas. Os adelanto que mis amigos son bastante vagos y yo un poco pringada, así que básicamente estuve yo vigilando toda la madrugada. Y menos mal que lo hice porque eso de las 6 de la mañana, un señor con cara de pocos amigos intentó llevarse una de nuestras bolsas. Y yo, que mido 1,5 metros, tuve una discusión bastante cómica con él. Bruselas es una ciudad muy bonita, ¿para qué mentir? Una pena que la mayoría del tiempo diluviase y tuviéramos que entretenernos con juegos de mesa en vez de salir. Nos quedamos a dormir en casa de la prima de mis amigos, en una salita muy pequeña en la que tuvimos que dormir los 4 en un mismo colchón. El tren hacia Berlín hacía transbordo en Colonia. No os puedo contar mucho de esa ciudad porque solo estuvimos 5 horas. Solo os digo que me comí el mejor kebab que he probado en mi vida. Y ahora vienen las cifras de la ciudad. Según parece, la ciudad está formada por 86 barrios, que se dividen en 9 distritos. La Universidad de Colonia se fundó en el año 1388 y la ciudad tiene una superficie de 405,15 kilómetros cuadrados. Es, por tanto, la cuarta ciudad más grande de Alemania después de Berlín, Hamburgo y Múnich. Pero dejemos de hablar de Colonia. Cuando llegamos a Berlín no teníamos hostal. Nos habíamos equivocado con la reserva y no sabíamos dónde pasar la noche. Con mi maravilloso B1 de alemán de aquel entonces conseguí reservar 4 camas en una habitación para 8, que por suerte estaba vacía. A mitad de noche nos dimos cuenta de que había un pequeño inquilino más, pero eso ya es otra historia. Estamos llegando ya a la mitad del discurso, así que os dejo que cambiéis el turno. Bien, pues Berlín fue la ciudad en la que más días estuvimos. Visitamos muchísimos lugares de interés y tampoco quiero que penséis que solo me fui de fiesta. De hecho, bueno, ya lo sabéis que soy una friki del arte y siempre torturo a mis amigos para ir a todos los museos posibles. Todo esto siempre es a cambio de que ellos escojan dónde cenar. Una de las mejores elecciones en Berlín fue la de un bar en el que nos tomamos 1 metro de cerveza. Y no me he equivocado con las unidades de medida. Existe un lugar en Berlín en el que puedes beberte 1 metro de cerveza, lo que son aproximadamente 12 pintas. Berlín nos gustó mucho, pero también descubrimos la enorme cantidad de abejas que puede haber en una terraza al sol. Nos dio bastante pena irnos, pero no era cuestión de perder el tren a Zúrich. Este tren lo tuvimos que pagar aparte porque era un tren nocturno y nos ofrecían camas en un compartimento. Mis amigos dicen que fue la noche en la que mejor durmieron porque fueron cerca de 9 horas de viaje. Pero yo no pegué ojo porque el señor francés con el que compartimos el compartimento roncaba como un salvaje. Cuando llegamos a Zúrich, nuestro presupuesto era más bien bajo. Además, tuvimos que gastarnos un dineral en unos bollos para mi amigo Diego porque, como es diabético, le dio un bajón de azúcar. Una vez más me intenté comunicar con un alemán bastante rudimentario para intentar no liarla en la estación. Nuestro día en Zúrich se basó en subir y bajar muchas cuestas e intentar calcular precios en francos. También nos bañamos en el lago y esquivamos algún que otro cisne con mala leche. A las 6 de la tarde cogimos el tren con destino a Ginebra. Esa misma noche conocí a Paolo. Paolo es un amigo de los padres de Clara y Jordi. Es probablemente el hombre más dulce de la faz de la tierra. Comimos más durante los días que pasamos en casa de Paolo que en todo el Interrail. Tartas de queso, chocolate, una barbaridad, vaya. El Señor nos hizo bocadillos para todos los días como si no pudiéramos comer fuera y nos dejó una planta entera de su casa para nosotros solos. Casi se nos escapa una lágrima al ver las camas. El segundo día fuimos al punto en el que confluyen el Arve y el Ródano. El agua estaba muy fría y me quemé con el sol de las 5 de la tarde, pero disfrutamos mucho y no nos pasó nada raro ese día. Por si fuera poco, Paolo nos compró los billetes de tren para Milán.
porque según él, como era su ciudad natal, quería que lo disfrutáramos y no estuviéramos en un tren que era cutre. No sé qué habríamos hecho sin Paolo durante nuestra estancia en Ginebra, porque vivimos de primera mano lo carísima que es Suiza para unos universitarios españoles. A mi amiga Clara le regaló un bote de crema de chocolate suizo antes de despedirse, sin pensar que en 2 días nos tendríamos que subir a un avión y que no facturábamos la maleta, y el tarro era mucho más grande de lo que nos permitían. El tren a Milán parecía el Orient Express. Un montón de gente arreglada y con pinta de empresarios que nos miraban a 4 chicos jóvenes como si fuéramos intrusos. Llegamos a Milán muy pronto y prácticamente nada estaba abierto. Fue curioso porque paseamos por una ciudad que estaba prácticamente vacía. Recorrimos los lugares más representativos con calma porque teníamos el cansancio acumulado de 11 días de viaje. Comimos los bocadillos que obviamente nos había hecho Paolo y nos sentamos en la plaza de la catedral. A Clara y a mí no se nos ocurrió mejor idea que subir a la catedral a las 3 de la tarde, así que hacía un calor insoportable y casi nos da un ataque, pero al final mereció la pena. Por la tarde paseamos por la zona de canales de la ciudad y acabamos cenando en un restaurante, obviamente italiano. La última noche del Interrail la pasamos en el aeropuerto. Esta vez sí que cumplieron los turnos de vigilar las mochilas y lo sé porque hay varias fotos mías durmiendo. En el control nos tuvimos que despedir del tarro de chocolate suizo que nos había dado Paolo porque estaba claro que no nos lo iban a dejar pasar. No recuerdo haber dormido más a gusto que en el avión de vuelta a España. Y menos mal que dormí ahí porque esa misma tarde tuve que ir a la universidad a la primera clase de segundo de carrera. Habríais pagado por ver la cara de depresión con la que crucé las puertas de la Universidad de Valencia. En fin, este sería un resumen de mi viaje en Interrail. Fue un viaje que estuvo lleno de sustos, de encuentros inesperados, de noches sin dormir, pero sobre todo de comida gratis. Si os parece, vamos a acabar enumerando las razones por las que deberíamos enmarcarnos en esta aventura. He dicho aventura, perdón, aventura. En primer lugar, porque es una forma de viajar muy entretenida, aunque un poco caótica también. Después, porque si lo que buscáis es mirar el paisaje por la ventana mientras recorréis varios países, este es el formato de viaje ideal. En tercer lugar, porque se conoce a mucha gente y de formas muy distintas a lo que solemos estar acostumbrados. En cuarto lugar, porque si te lo montas bien, puede salir rentable. Os aconsejo de paso que miréis los trenes con antelación para que no tengáis que pagar un suplemento. En quinto lugar, porque con la aplicación es muy difícil perderse y os lo dice una persona que se desorienta en su propia ciudad. En sexto lugar, porque no existe un formato único de viaje, es decir, puede ser un viaje más cosmopolita o quizá del estilo mochilero. Y en último lugar, porque os obligo a hacerlo y no queréis decirle que no a una chica de 1,5 metros que amenazó a un ladrón belga, ¿verdad? Bien, pues bromas aparte, os recomiendo sin ninguna duda que probéis el Interrail ahora y siempre, porque al fin y al cabo solo se vive una vez, ¿no? Y con esto acabo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Paloma.